Esta receta de pastelitos de hojaldre viene muy bien para los fines de semana que quieren cocinar rapidito y muy rico. Van a ver qué delicia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir. Yo tengo aquí 2 trocitos de salmón. Aprovecho, esta receta es muy buena porque uno aprovecha restos. Tenía congelado un poquito que me sobró del salmón. Aquí tengo un poquito de merluza, una ramita de perejil, 2 dientes de ajo con su piel que lo vamos a machacar así. Y una cebollita pequeñita. Ponemos una ollita a calentar agua. Entonces ponemos el salmón con piel y todo, que le va a dar mucho más sabor. Los trocitos de merluza, la cebollita pequeña, los 2 dientes de ajo y la ramita de perejil. Tapamos y lo dejamos hervir a fuego medio alto unos 15 minutos. Pasado el tiempo, apagamos y vamos a colar. Y con una espumadera pues lo vamos sacando porque el caldo ni se les ocurra tirarlo. Esto le sirve para cualquier receta o simplemente para hacer una sopita de pescado bien rica. Pues aquí lo vamos a dejar 5 minutitos que pierda todo el líquido y de paso también así se nos enfría para seguir trabajándolo. Mientras tanto vamos a preparar el sofrito. Aquí tengo 4 cebollitas porque son pequeñitas, pero es el equivalente a una cebolla grande. Si tienen medianas, 2 medianas. Y las vamos a picar en cubitos bien pequeñitos. También picamos en cuadritos pequeños poco más de medio pimiento. Si es grandecito, si es pequeño o medianito, pues échenlo todo. Voy a aprovechar un cebollín que le viene muy bien y lo picamos también pequeñito. En la cocina hay que aprovechar de todo. A veces tenemos cositas que nos van quedando y después las terminamos tirando. Un ajo también lo cortamos así en pedacitos pequeños, como unos cubitos. Ponemos a calentar la ollita, yo le agrego aceite, un poquito, como unas 3 cucharadas más o menos de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva suave en este caso, pero usen el que quieran, cualquier aceite. El ajito que habíamos picado, esperamos que caliente un poco el aceite, allá empezó a burbujear y lo vamos a dejar 30 segundos. Una vez que nos ha aromatizado el aceite, agregamos lo que habíamos picado, la cebolla, el pimiento y el cebollín. Esto a fuego medio alto. Lo que queremos es que se marchite, se poche. Agregamos sal al gusto. Yo le agrego el equivalente a una cucharadita de ajo en polvo, pimienta al gusto, como una cucharada de orégano y una cucharadita de pimentón o paprika. Una cucharadita de cilantro. Como no tengo fresco, pues pongo el molido, el seco. El pescado que habíamos preparado y escurrido bien con el paño de tela lo desmenuzamos dentro del sofrito y a integrarlo bien. Miren qué color más bonito. ¡Guau! Y huele riquísimo. Probamos a ver cómo está de sal. Le falta, está soso. Le agrego unos tomatitos cherry, 8 puestos. Y lo vamos a dejar ahí para que suelte su juguito y también nos dé un poquito, porque está bien que esté seco, pero al mismo tiempo que esté un poco jugoso. A fuego medio bajo, unos minutos. Después de 10 minutos a fuego medio bajo, que lo hemos tenido, lo he pasado a un bol para extenderlo, un bol amplio y que se enfríe, porque el relleno tiene que estar frío. Y ven cómo quedó, todo desmigadito y con un lindo color. Así que lo tenemos que dejar enfriar. Bueno, la masa de hojaldre de supermercado que compramos habitual, la extendemos, le dejamos su papel con el que viene envuelta, la estiramos un poquito. Y entonces fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a utilizar estas conchitas que se utilizan para hacer gratinados, que se le pone pescado, marisco. Lo voy a utilizar para dar la forma. A poner aquí. Voy a cortar
me da para 4. 2-3 milímetros por fuera del borde de la concha, más o menos, sin ser muy precisos. Cortamos la silueta para hacer las 2 tapas, para hacer algo curioso. Entonces cortamos las 4 tapas, que es lo que va a ser la base y la parte superior. Le ponemos el relleno sin que llegue mucho al borde, un poquito más en la parte central que quede gordita. Como ahora tengo el horno precalentado, porque mientras hacemos esto precalentamos el horno a 200 grados centígrados. Hacen presión para cerrar bien los bordes y la ponemos en una bandeja con papel de hornear. Y ahora la que nos va a hacer de base, le ponemos el relleno y le ponemos encima la que teníamos en la concha. Pegamos bien los bordes y a la bandeja de horno con papel de hornear. Ahora, si no tienen la concha, pues entonces lo que hacen es cortar 2 partes iguales. A una le ponen relleno, siempre cuidando que no llegue muy a los bordes, y la otra por encima. Sellamos. Lo pueden hacer con un tenedor para hacer unas marquitas curiosas y también asegurar que nos quede cerrado, que no se vaya a abrir. Me salieron 3 porque no son tan pequeñas y luego la masa no era muy grande, el rollo. Entonces con leche, puede ser también con huevo, le pincelamos un poco por encima porque así va a coger un colorcito dorado. Así que ya saben que si no tienen huevo, como me pasa a mí ahorita en este instante, pues la leche también es válida. Lo metemos al horno en el nivel medio a 200 grados centígrados durante 15 minutos aproximadamente. Bueno, pasados los 15 minutos revisamos. Ya están listas. ¿Ven? Las sacamos. Y aquí tenemos el resultado. Nuestros hojaldres. Queda crocante, ven que queda doradito. La leche le da ese color también, al igual que el huevo. Y bueno, pues en forma así, de concha. Una receta súper fácil, muy entretenida. Y verán qué espectacular el sabor. Receta hecha. Más rápido imposible, muy rica, porque ese pescadito que preparamos así desmigado está para chuparse los dedos. Si les ha gustado el vídeo, dedito arriba, compártanlo con familia y amigos. Si no están suscritos, suscríbanse, que es gratis y a mí me ayudan mucho a seguir trabajando en el canal. Les mando un beso muy grande de Cocinando con Claudio y nos vemos en la próxima receta. Y ahora sí, mientras he hablado se ha enfriado. Me voy a comer mis pastelitos de hojaldre de pescado. ¡Uhú!